Hola, ¿qué tal, lilecutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, antes de comenzar la noticia, primero quiero agradecer a los que me mandaron mensajitos por su preocupación por el nuevo formato, por una cuestión de que les había comentado de que en el verano me estaba subiendo mucho la luz y bueno, lamentablemente necesito como 4 lámparas para estar acá. Nuestro amigo y sponsor Mariano DC, que muchísimas gracias, se asustó, o no es una forma de decir, se asustó, y además de sus donaciones de siempre, bueno, nos donó un extra para poder pagar la luz. Quiero aclarar una cosa, yo cuando les conté eso, no era por hacerme la víctima, ni intentar que ustedes donen, ni nada por el estilo. O sea, ustedes me conocen y saben que no tengo ningún tapujo, ningún secreto con ustedes. Siempre les estoy contando mi vida personal, porque me parece que es una forma de mostrarles quién soy, una forma también de empatizar con ustedes y porque me gusta. Lisa y llanamente, para mí esto es sentarme a hablar con amigos. Quiero agradecerte, Mariano DC, muchísimas gracias. Chicos, acá no hay obligación de donar, ni nadie les va a estar pidiendo nada. Abajo en la caja de comentarios hay 2 links. El que sienta ganas o tenga ganas de colaborar con el canal, bienvenido sea. No necesito comprarme ninguna cámara 4K, ni viajar a Brasil, ni ir a ninguna Comic Con. Así que bueno, todo lo que ustedes por ahí donan casi siempre fue a telas para el croma, que hoy bueno nos vemos imposibilitados, y para pagar internet, y en este caso las donaciones van para pagar la luz. Es así de corta, no se me cae ningún anillo ni ningún pantalón por decir que está complicado el tema económico. Bueno, vamos a lo más... Y bueno, y hablando de que está complicado el tema económico, vamos a ver el tema económico de Disney, que también está bastante complicado y por algo hay tanto cambio. Sabemos que últimamente, que hasta, no sé, hay rumores de que se va Kathleen Kennedy, ya se fue Chapek, volvió Iger, hay rumores también de el por qué volvió Iger, y si querés, después te dejo los links para que veas lo que hemos hablado al respecto. Pero también hay algo importante acá. Y es que si ustedes se van a mi canal y buscan en la lupita de contenidos con este título, Disney no entendiste nada con Lightyear, es un mundo extraño, que hicimos el 20 de junio del 2022, ya habíamos hablado de este tema y ya habíamos dado una opinión sobre este. No vi que mucho, no, con esto no me quiero marcar la medallita de nada, solamente digo que no vi que muchos canales hayan cubierto esta película, y en un momento me acuerdo que en esto de traerle algo de la descontracturación y eso, me puse a pensar si no era demasiada descontracturación con temas que a nadie le importaban. Pero bueno, evidentemente hoy importó, y es que estamos viendo cómo, no digo que lo hayamos predicho nosotros, todo el mundo, me imagino que todo el mundo después de lo de Lightyear debe haber pensado lo mismo sobre esta película, ¿no? Que obviamente no iba a tener quórum. No solamente por el tema de lo que estaba pasando justo y con la ley de Don't Say Gay con DeSantis en Florida, y todo el quilombo que había pasado de la pérdida de independencia del país de Disney, y estoy haciendo signos de comillas, sino que además era muy heavy. Esto ya era mucho más explícito, mucho más al hueso. Y yo creo que ya la gente está recontra podrida de esto. Pero bueno, si quieren pasarse y ver ese videito, mírenlo, no creo que se vayan a aburrir. Vamos un poquito a adentrarnos en la noticia. Strange World se hunde en taquilla, y eso es un problema para Disney. No nos olvidemos que hace poco Chapek parece aparentemente, Chapek fue descubierto en lo que ya todos sabíamos, ¿no? Que era de cómo mentía Disney en sus ganancias, sus pérdidas y un montón de otras cosas. Sumado a que lo echaron, sumado a esos rumores que hablábamos al principio, no está pasando un buen momento Disney, y yo la verdad que me hace sentir muy contento. La película de animación de Disney que narra una aventura pulp ambientada en el espacio no logra convencer. Titulada Mundo Extraño en España, la cinta no despega en taquilla. Strange New World, Mundo Extraño, la nueva película de animación de Disney, se presentaba como una historia de aventuras de espacio destinada a ofrecer al espectador numerosos guiños al género más clásico de la ciencia ficción y unos diseños arriesgados y rompedores.
Disney buscaba que fuera su otro puntal en la taquilla tras Black Panther, Wakanda Forever, que ha arrasado en múltiples territorios y que ya supera 571 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, como destacan en Variety, el proyecto de Don Hall no ha convencido y apenas ha logrado recaudar 4.2 millones en la semana de Acción de Gracias. Esperen, porque vamos a traer unas comparativas. Mundo Extraño es un fracaso para Disney, no logra sumar 5 millones de dólares y su presupuesto es de 180 millones, por 20 millones por debajo de lo que había costado Buzz Lightyear. Yo no sé qué esperaban realmente esta gente, pero bueno. Yo la verdad que digo, o sea, yo creo que se deben ser conscientes, pero no les importa. Porque si no tienen que cerrar ya la facultad de CEOs, porque la verdad que están haciendo un trabajo de mierda con esta gente. Yo no he visto que le presten bolilla a lo que piensa la gente, a lo que piensa el espectador, a cómo se hacía antes, que no sé si lo seguirán haciendo ahora o no, pero en marketing siempre hacías estudios de mercado, hacías encuestas. Hoy, por suerte, no tenés que gastar esa millonada de plata en encuestas porque tenés las redes sociales. Pero evidentemente estos CEOs no hacen su tarea, ¿no? Wakanda Forever ha continuado gobernando la taquilla de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una fecha bastante especial. Frente a una oposición simbólica e inexistente, la secuela de Marvel recaudó 10 millones de dólares el miércoles y estaría muy cerca de sumar 63 millones durante esta semana, superando a la competencia y dejando claro que Strange World, también de la Casa del Ratón, no ha logrado convencer a la gente. Yo igual no creo que vos puedas comparar, y esto es una apreciación muy personal, que no puedas comparar esta película con Wakanda Forever. Me parece que en eso no te banco, pero bueno, tampoco lo que está recaudando, ¿no? No logró convencer. La película ha debutado en los cines de Norteamérica con apenas 4.2 millones de dólares y se cree que estará muy debajo de las previsiones iniciales de 25 millones de dólares en un periodo de 5 días. Se trata de un enorme traspiés para Disney, sobre todo cuando tenemos en cuenta que la producción tiene un presupuesto superior a 180 millones de dólares y que había sido ampliamente promocionada. Para hacernos, o sea, a ver, yo no sé si en esta película habrán gastado 180 millones en promoción. Yo te soy sincero, en los portales que siempre busco noticias y en las redes sociales no he visto mucha promoción de esta película. No la he visto. Ni tampoco el boca a boca, ni que hubiera gente que la estuviera pidiendo, ni nada por el estilo. Así que me arriesgo a decir que esa ecuación de si son 180 millones de dólares en producción y que casi siempre es el doble en publicidad y cines y eso, no creo que haya aplicado para esta película. Pero igual me imagino que 90 millones deben haber puesto segurola. Así que me imagino que deben tener un umbral por lo menos para equiparar de 300 millones. Por lo menos. Pero bueno, eso es una apreciación muy mía. Para hacernos una idea del fracaso de la cinta de animación, podemos traer a la palestra los datos de Encanto, otro film animado reciente de Disney que ganó más de 40.3 millones de dólares durante esta semana de Acción de Gracias del 2021, que recién estábamos saliendo de la pandemia. Sabemos que después del 2020 y principio del 2021, el cine tuvo un traspiés muy importante y que nunca se pudo recuperar del todo con lo que eran las taquillas de antes de la pandemia, ¿no? Siendo unos números ampliamente criticados por los expertos analistas del mercado cinematográfico. Encanto no logró convertirse en un éxito descomunal hasta que la cinta y sus canciones llegaron a Disney. Negocios cinematográficos lleva meses de capa caída y poca cinta logran sobrevivir una cartelera. Strange New World se define como un conmovedor viaje de acción y aventuras que nos adentrará en una tierra inexplorada y traicionera donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clade, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con echar a perder su última misión y lo más crucial, con mucha diferencia, al parecer, su propuesta no ha logrado despertar el interés de la familia. Claro, no va a despertar el interés de la familia mientras le pongas contenido del despertar propiamente dicho, ¿no? Ewok. Dejando en claro también la crisis en la que ha sumido a Disney en los referentes contenidos originales. No se vayan porque ahora viene una comparación linda. El resultado de Strange New de otra página que por ahí ha criticado muchísimo el Ewok y que yo no la estoy usando como para no parecer que soy parcial.
pero en esta comparación la quiero traer. El resultado de Strange New World evidencia lo complicado que se ha convertido el negocio del cine en los últimos años, con consecuencias de una pandemia de coronavirus que ha trastocado los modelos de distribución y la percepción del público. Les juro por Dios que no leí esta, la que viene sí la leí, esta no la leí. Pero bueno, evidentemente tan equivocado no estoy, y obviamente ustedes que siguen el tema tampoco, de que lo de la pandemia y eso le ha pegado un golpe grosso al cine, ¿no? Y percepción del público en lo referente a los estrenos de grandes estudios. Se espera que la taquilla de Navidad descienda aproximadamente un 10% con respecto a los números del año pasado, pero Disney se guarda un as bajo la manga, Avatar: El sentido del agua. Que no sé, pero ya están diciendo que para que esto funcione por todas las películas tiene que facturar 3.000 millones. Yo no creo que Avatar, me voy a ir 2 segundos del tema, no creo que Avatar sea el mismo fenómeno, y lo dije en otro video que hablé sobre Cameron y Avatar. Yo no creo que vaya a ser el mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque Avatar, cuando se lanzó, era como la Matrix 1, rompió con todo lo del cine, nueva tecnología, una expectativa de puta madre, actores de puta madre. Yo no creo que vaya a ser el mismo fenómeno. Y aparte estábamos con la tecnología 3D. Yo no creo que se vaya a pudrir en taquilla. Lo que pasa es que no creo que vaya a ser el boom. Recordemos que recaudó más de $1.000 millones la primera película, algo que no era normal en el cine. Pero bueno, la producción de 20th Century Fox Century Studios, podría lograr cerca de $200 millones en sus primeras horas de proyección, reviviendo el fenómeno del 2009 que lo cambió todo. Yo la verdad te soy sincero, y además tuvieron que, no me pareció una mala estrategia volver a lanzar en cines la Avatar 1. La verdad que yo no busqué cómo le fue en ese relanzamiento de Avatar 1. La verdad que no lo busqué, pues la verdad mucho no me interesa tampoco. Pero bueno, no creo que vaya a ser el mismo fenómeno. Según los cálculos de James Cameron, artífice de las aventuras en el lejano planeta de Pandora, tendrá que recaudar alrededor de $2.000 millones o será un fracaso. Es una apuesta arriesgada. Vamos un poquito con esto. El mundo extraño de la película de dibujos de Disney con romance gay se hunde en taquilla. Es todo un pinchazo y un fracaso para esta película en la que Disney presumía de presentar un romance homosexual entre adolescentes. Antes de la pandemia, todas las películas, bueno, esto lo leímos un poco, pero no sabía que la otra lo decía. En el 2018, Ralph rompe en los 2 días de Acción de Gracias, recaudó 22 millones, el triple de Un Mundo Extraño, que en este caso no se ve comparado con Encanto, que hace 12 meses recaudó el doble. Simplemente las familias norteamericanas han desconfiado de Un Mundo Extraño. Y no es extraño en este mundo que sea así, ya que ya sabemos toda la pelea que se suscitó con Don't Say Gay. Se calcula que Un Mundo Extraño conseguirá solo $26 millones en sus primeros 5 días, y eso es muy insatisfactorio para una empresa que ha gastado $100 millones. Encanto logró 40, ya lo leímos. Un Mundo Extraño no logrará compensar el mercado internacional precisamente por sus elementos de propaganda LGBT, que le cerrarán varios países de Asia y millones de familias de Occidente cansadas de ser adoctrinadas. Lo clavamos un poquito en el problema de Florida. La película Mundo Extraño de Disney no ha gustado al público. Hay varias causas, y una de sus apuestas por el adoctrinamiento gay para niños. Además, la firma de investigación de mercado CinemaScore, que encuesta las audiencias de los cines después de ver la película, donde las encuestas las tendrías que hacer antes de hacer las películas. Pero bueno, eso es otro tema y también una visión particular mía. Reveló que Strange New World recibió una mediocre nota D. Es la primera vez que los espectadores al salir del cine dan a una película moderna de Disney una nota inferior a A. Strange New World se estrena en pocos días después del regreso de Bob Iger como director y ejecutivo de Walt Disney Company. Después que la destitución de Bob Chapek, Disney reveló recientemente haber perdido 1.500, y por eso les traigo esto, lo que yo les decía medio al principio, $1.500 millones en el trimestre financiero de julio a septiembre de sus servicios de streaming, incluidos Disney+, o Plus, lo que provocó que cayeran las acciones de la empresa. Pero aparte se armó un revuelo, que después voy a traer la nota, que aparentemente fue heavy como les mintió Chapek.
Ya en verano de Disney se vio envuelto en otra polémica con el estreno de la película para niños, el Buzz Lightyear, el spin-off de la saga de Toy Story, que fue criticado por presentar un beso lésbico en medio de la polémica. Lightyear fue estrenada en 14 países, la película costó 200 millones de dólares y medio año después ha recaudado solo 224 en todo el mundo. Pese a constituirse como una franquicia muy querida, Toy Story no fue la ruina, pero tampoco un éxito. Y los superhéroes de Marvel, Disney no se va a arruinar este invierno porque su otra gran apuesta, Wakanda Forever de Marvel, está funcionando bien en cines. Pero me parece que está recién como en el punto en el que recaudé todo y ahora empiezo a pensar en las ganancias posta. Me parece que en ese momento está. Igual que ha funcionado bien en taquillas Love and Thunder, que trajimos una nota el otro día sobre lo que decía Thor, que habrá ido bien en taquilla, pero que era una poronga ese Thor, y que la verdad que si para que él hiciera un Thor nuevo, que no creo que lo haga, tendría que hacer un cambio drástico, porque ya está repodrido de ese tipo de películas de Waikiki y otros montones de chabones que le dijo que era como una especie de genios, y lo puso entre comillas, ¿no? No erudito cinematográfico. Acá. Love and Thunder y Doctor Strange en el universo de la locura, pese a las críticas, no de eruditos cinematográficos, que también sino de fans. Las tres películas, también adoctrinadoras, alusivas lésbicas, aunque Wakanda Forever tiene una menor, una mujer besa a otra en la frente y le dice gracias amor mío, se entiende que tiene una relación erotizada, pero un espectador despistado no se dará cuenta. Aunque Marvel Disney lo ha anunciado en la prensa LGBT como un gran tributo al dios de la ideología de género. Yo fui a ver Super Pets y tiene 2 segundos, así como 2 mujeres que se están tratando de levantar contra un árbol, y mi ahijada que tiene 7 años se dio cuenta y me miró como diciendo ¿eso qué es? Yo lo conté en otro video. Así que yo no creo que no se dé cuenta, y más que ya no hay gente que va al cine desprevenida. Es más, mucha gente va para ver eso, por el morbo, o otra gente directamente no va por eso, y otra gente va solamente a ver si hay algo de eso. Así que bueno. Y acá dice no ha perdido dinero con ninguna de estas películas, pero todas han sido recibidas por la crítica generalista como un ejemplo de perder el fuelle, mediocridad, personajes sin encanto y guiones simplones, confusos y repetitivos. Así que bueno, gente, no sé, acá vamos a ver un poquito. Esto me llamó la atención. Fui a ver a Box Office, que es de IMDb, y acá estamos viendo la taquilla. Pero algo que me llamó la atención y me pareció muy trucho, porque estoy seguro que en los días venideros van a decir que esta taquilla no solamente fue es porque se desplomó un poco las taquillas del cine después de la pandemia, sino que además es por el mundial. Y ya lo estoy viendo acá, miren ustedes. Te ponen abajo, cosa que nunca habían puesto, la taquilla, la desplome, y acá un poquito del cómo subió justo en fin de semana. World Cup Qatar. Thanksgiving. No solamente están poniendo que es Noche de Gracias, sino que además se ve apañado de que fue el mundial. Que no es muy loco pensar que por ahí puede bajar un poquito por el mundial. Ahora, yo me pregunto, ¿no es tarea de los CEOs o de, no sé, recursos humanos o de o de marketing o de quien carajo sea prever estas cosas? Si vos sabés que va a ser un aliciente para que factures menos, ¿no deberías decir, bueno, voy a postergar el inicio o el estreno en cines una semana o lo voy a hacer una semana antes? Vamos, viejo, no seas malo. O sea, los CEOs no hacen su tarea, marketing no hace su tarea. ¿Cómo no le va a ir para el carajo? Al fin y al cabo uno tiene que terminar pensando que sí hay una conspiranoia de que realmente hay un trabajo interno para destruir a Marvel y que por ahí sea vendida, en este caso, a Apple, como corren los rumores. Bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado el videíto. Estimada audiencia, interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial. Si te está gustando el video y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Continuamos. Y agradecerles como siempre
por estar acá conmigo y las palabras de aliento que recibo en todos los comentarios. Y sin muchas más vueltas, como siempre digo, Game Over.